Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Fala, VaporaCasters! Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do VaporaCast. Esse episódio é continuação da entrevista, ou melhor, da conversa que a gente teve com o Ignacio Leiva, presidente da Assovape Chile, que, na minha opinião, é um dos maiores e mais importantes ativistas de redução de danos que esse mundo já teve. Sim, eu o considero nesse tanto. A história dele é muito interessante, a gente já viu, né, a primeira parte, onde ele mostra como ele conheceu o vapor e como isso mudou a vida dele. E agora, nesse episódio, a gente vai explorar mais a questão da comunidade chilena e de como ela teve que evoluir e de como ela evoluiu a ponto de eles conseguirem uma aprovação do projeto de lei para a regulamentação do vape lá no Chile, cujo projeto de lei, na minha opinião, também é o mais avançado que a gente tem no planeta hoje. Não é exagero nenhum falar dessa forma, porque foi construído com muito diálogo, com muita paciência, com muita luta. E o motivo que eu considero tão importante esse movimento chileno é porque eles conseguiram a aprovação desse projeto de lei de maneira unânime. 100% dos deputados e 100% dos senadores votaram a favor dessa regulamentação. Então, é um grande exemplo não só para o Brasil, mas sim para o mundo. Mas eu acredito que a gente pode aprender muito com essa história. Então, sem mais delongas, bora pro episódio. Después viene todo el proceso que ya tú lo resumiste muy bien, que es el networking internacional, trabajar en conjunto y todo lo demás, pero también está el trabajo en Chile. Se presenta este proyecto de ley, que era un proyecto totalmente prohibicionista, no era un proyecto que quisiera regular el vapeo, lo que quería era establecer tantas restricciones fueran posibles para hacer imposible que la categoría de cigarrillo electrónico subsistiera en Chile. Y el proyecto era brutal, era pero muy bien hecho, muy bien pensado, pero durísimo y muy bien hecho, no sé si me entiendes, pero muy bien hecho, tan bien hecho como el proyecto que... Ya tiene ironía, ya yo tengo dificultad con ironía en otras lenguas. Que venía con todo el speech que conocemos de lo que llamamos Bloomberg, a ver, aquí también un tema que la gente tiene que entender. Cuando nosotros decimos Bloomberg, es cierto, Bloomberg ha puesto miles de millones de dólares para atacar el cigarrillo electrónico y el tabaco, pero que han terminado atacando el vapeo últimamente más que al cigarro. Pero no es solo Bloomberg, hay muchas agrupaciones y muchas personas que ponen plata en contra de los cigarrillos electrónicos, hasta las farmacéuticas de por medio, que también entregan de manera escondida recursos para atacar el cigarrillo electrónico. Hay casos muy importantes como el de Pfizer en Alemania, caso que se había reventado de manera gigante y estaba saliendo en la prensa y todo lo demás. Todavía pueden buscar de aquella época ese tema, y justo vino la pandemia y olvídate, nunca a nadie más se le ocurrió hablar mal de Pfizer en ninguna parte, sí, pero quedaron las investigaciones y los temas. Cuando hablamos de este conjunto, de este speech de los anti, tienen unas líneas que nosotros las sabemos de memoria, o sea, hay brutalidades que son tan absurdas que si tú las repites, porque alguien te está diciendo que las repitas, no hay forma de que alguien pueda cometer tan graves errores solo por coincidencia. Y este proyecto tenía todo eso dentro. Y en ese momento nosotros ya habíamos creado la asociación. Estos procesos también son lentos. Nosotros llegamos a tener la asociación en junio del año 2019. Y pedimos que se nos dejara hablar en la Comisión de Salud del Senado, que era donde estaba este proyecto y donde este senador era parte de la comisión, además. Y no nos querían dejar hablar. No nos querían a través mío, lo que hablábamos antes. Yo me transformo en el representante de los asociados de Assovape y nos negaron a hablar. Ya. Y nos negaron a hablar, ustedes no van a hablar, porque Girardi se oponía a que nosotros habláramos. Y esa fue la primera vez
la segunda, porque la primera fue la marcha frente al ministerio, y esa fue la segunda vez, y esto es importante, hay momentos en que los usuarios no pueden no estar. Si los usuarios no hubiesen estado en la marcha, si los usuarios no hubiesen estado en este momento y en otros momentos que voy a contar para que los usuarios se concienticen de lo importante que hagan las cosas, le pedimos a los usuarios que mandaran correo electrónico a todos los de la comisión del Senado pidiendo solamente que me escucharan a mí. O sea, los correos eran: yo soy usuario de cigarrillo electrónico, pertenezco a la asociación, queremos que por lo menos nos den la Oportunidad. el derecho Sí. el derecho de que nuestro representante hable y plantee nuestra postura. Se negaron de nuevo. Volvimos con la marcha ahora al presidente de la comisión, porque el presidente de la comisión tenía una obligación legal de aceptar que nosotros habláramos. Sí. Y finalmente nos permitieron hablar en esa comisión. Durante esa comisión me dieron 10 minutos. En esos 10 minutos, mientras yo hablaba, esto fue justo ya en pandemia, cuando me tocó hablar, imagínate, esto ya fue el 2020. Son procesos largos, saltamos del 2019 al 2020, sí. Pero todo ese proceso es de pelea, déjennos hablar, y no me permiten hablar el 2020, ya estábamos en pandemia, y cuando yo hablé, el diputado se paró y se fue de la Cámara. Como yo no voy a escuchar a Sí, como un protesto también. Un protesto de su parte, o sea, no me voy a quedar. Él dijo una estupidez muy grande, cosas que dan un poco de risa, pero también tiene que ver con esto que hablábamos del speech bloombergiano, que escucharme a mí, representante de los usuarios, legal, representante de una organización de usuarios, atentaba en contra del convenio marco del control del tabaco. Del control del tabaco, porque yo era un agente de las tabacaleras. O sea, él estaba diciendo que el representante de los usuarios en Chile era un representante de las tabacaleras. Solo para dejarlo no, es que me voy a meter en otros enredos que nos vamos a volver demasiado filo. Pero bueno. Pero además de decir eso, antes de irse y decir que él no iba a participar de una legalidad, cuando volvió, él se refirió a mí como los nuevos pedófilos del siglo XX. Oh my God. Cuando dicen que la gente... Ellos no son tímidos en hablar tonterías, no tienen ni un poco de timidez. Imagínate lo que pasaría. Sé que el parangón es medio extraño, pero me voy a ir a un extremo. Imagínate que hubiese una persona que es el representante de la comunidad LGTB en el Parlamento y un senador de la República le dijera: ustedes son los pedófilos del siglo XXI. Es un escándalo. Sí. Es un escándalo. Hay un estigma en contra del fumador en que creen que pueden decirnos lo que quieran y compararte con lo peor que se puede decir. O sea, eso en realidad es ilegal. Tú no podés decir una brutalidad como esa a alguien. No. A veces, no sé, pero hacen porque tienen foros privilegiados. Y como si fuera poco, yo le quise contestar a lo que había dicho y me mutearon y no me dejaron hablar más. Sí, porque 10 minutos. Porque allá, cuando ellos están allá, ellos son dioses. O sea, yo tuve la experiencia de estar en el Senado y me impresionó la falta de respeto. No, a ver, yo no quiero... Sí, me impresionó, pero para mí. Pero yo no quiero que... Porque eso fue un evento puntual que después va a ir en contra de algo que fue muy importante también, creo, en el proceso chileno. Sí, pero solo para terminar, me impresionó la falta de respeto que a veces hay entre senadores cuando están discutiendo eso, sí. Y no para dejar abierto. Me dieron los 10 minutos para hablar, después no me dejaron contestar nada y me apagaron. Fue así como mute y yo así, pero no quiero hablar. Y me dijeron: disculpe, usted ya tuvo sus 10 minutos, no puede seguir hablando. Yo, pero se veía así en la mímica y de repente, pum, me desconectaron y ya. No logramos nada, no hicimos ningún cambio en esa comisión. La comisión aprobó ese desastre de proyecto de ley y se fue a la Cámara de Diputados. Pero lo que habíamos logrado era transformarnos en un ente válido dentro de la discusión. El gran avance en esa comisión no fue ganar la discusión, pero estar allá. Demostrar que nosotros teníamos que estar en la discusión, que nosotros los usuarios éramos un ente válido que tenía que ser escuchado por las comisiones.
se va a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y entre medio, nosotros logramos que otro diputado presentara un proyecto de ley mucho más sensato que el de Girardi. Y eso, en el proceso legislativo, hace que los dos... Hay dos opciones. Pueden elegir hacer un merge de proyectos, descartar un proyecto y continuar con uno solo, o pueden continuar por líneas divididas, que eso es casi imposible. Además, es muy estúpido continuar por líneas divididas. Porque se encuentran de nuevo, sí. Mueren los dos, o sea, se vota uno no, el otro no y quedan nada. Entra este proyecto de ley y ahí viene el segundo paso de discusión, y esto van pasando los años. Todo esto suena como que fue hoy día, mañana y pasado, no. Van pasando años entre una y otra cosa, y entre medio también hay un montón de trabajo, como la campaña de Vapearnos Fumar, que cuando ya empezó la pelea, ya no nos bastaba con informar a los usuarios, sino que teníamos que informar a la opinión pública, y ahí parte la campaña de Vapearnos Fumar, que es una campaña que parte en Chile, pero que después se extiende al resto de Latinoamérica. Lamentablemente no hablamos en portugués, así que no cruzó hacia Brasil, pero es una campaña conocida en los países de habla hispana, que tenía el mismo sentido que el grupo original, pero ahora sabiendo. Sí. No opinando, sino que ahora sabiendo. Y me gusta porque ya estaban intentando, o sea, ya estaban trabajando esa noción que son cosas completamente distintas. Uh-huh. Y llega a la Comisión de Salud del Senado y tenían que votar si el proyecto de este segundo proyecto se juntaba o no se juntaba. Y ahí partió el trabajo duro de reunirse con cada uno de los diputados, pedir audiencia. Nosotros, menos mal, tenemos un sistema en que podemos pedir audiencia, y en la práctica tú puedes lograr que algunos diputados te escuchen. Y ahí me tocó reunirme y gastar horas y horas de enviar solicitudes, después tener las reuniones con ellos. Muchas veces tú llegabas a la reunión y no estaba el diputado, estaba el asesor. Sí, eso pasó conmigo. Ya al principio, y esto también de experiencia para los activistas que vayan a pasar por este paso, yo llegaba y estaba el asesor y muchas veces me sentía derrotado. Era como, está el asesor... Pero yo igual le ponía todo el profesionalismo, todo el empeño, le explicaba todo igual, como si estuviera hablando con el senador. Y con el tiempo descubrí que con muchos diputados es más importante hablar con el asesor que con el diputado. Sí, porque él tiene tiempo de compilar las informaciones. El asesor es el que hace todo el trabajo de ver si lo que está diciendo la persona es real. Por lo tanto, si tú hablas directamente con el diputado te escucha, pero no tiene... Como no graba, sí, cierto. Primero no graba, pero además él tampoco va a tener el tiempo de revisar si lo que tú le dijiste es verdad o es mentira. Pero cuando tú hablas con el asesor del diputado y le entregas la información a ese asesor te pide más información, porque él tiene que asegurarse que lo que él le va a transmitir al diputado sea verdad. Sí. Entonces, cuando ya llega filtrado al diputado, el diputado tiene una persona de confianza que le está diciendo lo que dijo esta persona, tiene sentido o no, dependiendo de cómo te haya ido, pero además ya viene con un filtro viene como un fast check puesto, que hace que el diputado confíe más en lo que le estabas diciendo. Y una vez más, que no lo hemos dicho en este podcast, pero digo una vez más porque lo repetimos siempre, la verdad va a prevalecer. La ciencia está de nuestro lado. La desinformación puede gritar, puede molestar, puede incomodar, puede hacer daño, pero a la larga es desinformación. Por lo tanto, cuando tienes ese fast check, pasa lo que tiene que pasar, que en nuestro caso es todo, porque nuestros estudios son reales, y además cuando tú tienes contacto con el asesor te pide más información para demostrar lo que tú estás diciendo, por lo tanto le puedes entregar estudios y todo lo demás, y en algunos casos tú también puedes preguntar qué estudios les han mandado los otros. ¿Verdad? Porque yo quiero mostrarle a usted cuál es la realidad de esos estudios. Porque muchos de los estudios que mandan los anti está demostrado que ya no son estudios, que ya fueron redactados. Sí. Fueron desmentidos, fueron eliminados por la comunidad científica. Entonces ese vínculo de poder decirle, oiga, ojo, ese estudio que le están tratando de pasar de gato por liebre no es un estudio, eso es mentira. Es una mentira. Si tú mandas un estudio que ya está demostrado que es falso y se lo mandas a un diputado de la nación, tú le estás mintiendo.
así de simple. Y logramos que votaran a favor de que entrara el segundo proyecto. Hicimos algunos avances, pero después cambió la Comisión de Salud. Y entre que cambió la Comisión de Salud y llegó a la votación, nosotros no nos alcanzamos a reunir con los diputados. Con ninguno. Entonces los diputados llegaron en blanco al proyecto de Girardi. Y lo que tenían que votar, nosotros teníamos en ese momento, de la comisión anterior, habían quedado solo 2 diputados de los que nos apoyaban, de los que ya estaban informados. Y tenían que votar de nuevo, porque como había llegado una comisión nueva, si iban a aceptar el proyecto de Girardi o iban a aceptar las modificaciones. Y estuvieron a punto de votar casi unánime que el proyecto de Girardi se aprobaba. Y escuchábamos los micrófonos abiertos de diputados que nosotros no conocíamos diciendo, no, si esto hay que prohibirlo. Hay que parar esto. Y yo miraba esta cuestión, yo te juro, lloraba mientras de desesperación de qué hago, qué hacemos. Y de esas cosas que uno después aprende porque lo ha visto ahora, una jugada magistral de ese diputado que algo hizo, no me acuerdo exactamente cuál fue su jugada, pero trasladó la discusión para la próxima semana. Usó un vacío legal extraño, ponle tú que no había alguien o no sé quién. Sí, sí. A veces, bueno, no sé también porque yo no vi, pero lo que tengo visto en Brasil en general, cuando ellos no se ponen, entre comillas, de acuerdo, pero dicen, no, tenemos que discutir más, o sea, hace parte de la democracia de discutir y y hacer una negociación, encontrar un lugar en común. Entonces, es muy difícil que digan que no. Ya, pero este fue mucho más desesperado. Fue como, oye, se acabó la sesión, no alcanzamos a discutir. No, si fue así, tiene que pasar a la sesión siguiente. Y esto fue un día, no me acuerdo exactamente si fue un miércoles o un jueves. Perdón, fue un martes. Fue un martes. Y la sesión era el próximo martes. Nosotros sabíamos que teníamos una semana corrida para dar vuelta, todos. Ajá. para darlo vuelta, o perdíamos todo y el proyecto de Girardi pasaba tal como había salido de la Comisión de Salud del Senado. Y en esa semana, cuando yo digo que hacíamos en otras charlas, perdón, yo de repente digo cuando yo decía y la gente va a decir, pero si no lo ha dicho aquí, lo he dicho en otras oportunidades, que hacíamos lo posible y lo imposible también. Esa fue la semana del más imposible que yo viví. No dormí casi esa semana. Casi nada. O sea, era todo el día trabajando y ahí los usuarios, cuando yo les digo que los usuarios son importantísimos en ciertas partes del proceso, fueron determinantes. Si no fuera por los usuarios, se acabó todo en ese mismo momento. Y hicimos varias cosas. La primera fue un usuario, Julio Ratamale, a quien le mando un agradecimiento. Muy probablemente no va a ver el podcast, pero se lo merece. Él es una persona que hace desarrollo web y me dijo, yo le dije lo que necesitábamos. Le dije, necesitamos mandar correos, pero no podemos mandar correos que sean, que no pueden ser correos de robot. No quiero hacer eso, porque lo que quiero es que los diputados que entiendan que ellos van a afectar a un montón de gente, que entiendan que esto no son las tabacaleras, que lo que van a afectar son un grupo importante de usuarios. En Chile se estima que hay entre 300 y 350.000 usuarios de cigarrillos electrónicos. Y eso lo tenían que entender. Entonces le dije, necesitamos hacer esto, y él trabajó día y noche sin dormir, y el jueves tenía listo En 2 días, una aplicación web en que se le pedían ciertos datos al usuario, que era, estoy inventando ahora, pero algunos cuadran: nombre completo, root, el número de tu DNI, cuándo empezaste a fumar, cuándo dejaste de fumar, cuánto tiempo llevas vapeando, cuántos cigarros fumabas al día. Habían un montón de preguntas. Después habían algunos cuadros que era: ¿qué cambios notaste con el cambio al vapeo desde el punto de vista salud? ¿Qué cambios notaste en tu vida familiar o lo que sea? Y habían varias preguntas. Y esta aplicación web tomaba el cuestionario y generaba, en esa época no había AI todavía, y este cuestionario generaba un correo electrónico con la situación de ese usuario, pero su situación personal, con todo lo que demostraba que era una persona y que no... Y además, ese correo, esa aplicación web
estaba conectada a través de una API con Google, con Gmail. Entonces la persona terminaba y hacía un clic y le abría Gmail, la ventana de correo, con su correo Ya establecido, escrito todo. escrito con el correo del diputado de la comisión. Entonces la persona tenía que ir haciendo clic en las fotos de cada senador y apretar enviar en cada uno de los correos. Eso estuvo listo el jueves, los correos empezaron a salir porque después había que informar a la comunidad, entonces los correos empezaron a salir recién el viernes, organizar a la comunidad y todo. El viernes empiezan a salir los correos. El viernes en la noche logramos hacer que la API ya funcionara y empiezan a salir los correos. Al mismo tiempo generamos una tweet bomb, Ya. que ahí está la wea, es que voy a cagar. Yo siempre hay partes de estas cosas que me hacen llorar y esta es una. Y no quiero llorar, estoy aburrido de llorar en campo. El mundo de decir, este weón lo único que hace es llorar. Pero es parte de. Yo te quiero decir que yo no tengo ganas de cortar ese pedazo porque está buenísimo. Por eso no quiero llorar. No, déjame poner aquí un poco entonces. No, dale, sí. Porque yo puedo Ya, poner. sí, ya me reí, así que eso puede que sirva. Y el tweet bomb fue primero medio orgánico. Nosotros como que comentamos que había que hacer un tweet bomb y nosotros partimos el tweet bomb con el hashtag ley de vapeo ahora. Voy a tratar después. Dejemos en pausa. Si quieres te cuento un chiste. Dejemos en pausa ese, en algún momento lo voy a decir sin problema. Y voy a sentir y lo voy a lanzar así para que salga tan rápido que no me alcance a emocionar. El tema es que los usuarios orgánicamente lo dieron vuelta. Ya va a salir. Bueno, hicimos este tweet bomb. Salieron los correos electrónicos y los correos electrónicos, los usuarios respondieron tan bien que se mandaron más de 9.000 correos electrónicos Oh my God. a cada uno de los De las personas de la comisión. de la comisión. De los Cada diputados. uno de los diputados le llegaron más de 9.000 correos electrónicos. Oh. Que eso tuvo además otro efecto inesperado que hizo que esto fuera brutal. También hay que decirlo, tú has estado más en contacto con políticos, hay algunos que son extremadamente profesionales y todo lo demás, y hay otros que son un chiste. Sí, hay de todo. En chileno nosotros diríamos, es como un chancho en el árbol. Está ahí, pero nadie sabe. Sí, no sabe cómo llegó. Claro, Sí. cómo Bueno, llegó ahí. Brasil es muy grande, tenemos muchos, hay políticos de todo tipo que puedes Esta es imaginar. como una parte divertida para tratar de ir al divertimiento un poco de nuevo. Cuando partió la comisión el lunes, que ya el martes, ya vamos a volver a esa comisión, antes de que se hablara del vapeo, al principio hay como una lectura de la sesión anterior y lo que se debe discutir en esta y todo lo demás, y un diputado interrumpe y dice, yo creo que aquí hay que hablar algo que es gravísimo. Y así que no tiene nada que ver con nosotros. Ajá. Y dice, nos hackearon los correos electrónicos. A ese diputado y a otros dos les entraron tantos correos electrónicos que se les cayeron. Oh, Se les cayeron los servidores y colapsaron los correos electrónicos. Seguramente eran los 3 diputados que nunca habían borrado nada y la casilla de correo quedó colapsada, entonces no podían entrar a sus correos, pero para él, los vaperos habíamos hackeado su correo electrónico. Lo que fue muy divertido porque los otros le dijeron no, claro, sí pasó con nosotros. Sí, no es que pasó, pero no te hackearon. Lo que pasa es que mandaron tantos correos electrónicos que se te cayó, pero eso era superar cualquier expectativa que nosotros quisiéramos porque no alcanzaron ni a hablar de vapeo y era como, me hackearon y los otros no. No, simplemente son tantos que el sistema no se lo pudo. Entonces esa fue como la primera cosa nice que volcó la comisión, que ya no podían seguir insistiendo en que esto era algo que no afectaba a los votantes. Además, cuando a ti te llegan 9.000 correos, que yo asumo que debe ser la única vez en la historia, no creo que haya pasado otra vez en la historia, huele a voto. claro. Y huele a no votos. Claro. Peor todavía, sí. A mucho no voto. Y bueno, el hashtag, voy a alcanzar a decirlo, la gente lo mutó automáticamente sin que nosotros lo pidiéramos a vapearnos fumar. Ah, qué bonito. Sí. Y bueno, este tweet bomb tuvo en
en primer puesto en la lista de Twitter en Chile, En el Trending Topics del día. trending topic, el fin de semana completo. ¡Oh! Es mucho. Es mucho. Los usuarios estuvieron ahí tuiteando y tuiteando y tuiteando, y lo que le pedimos a los usuarios fue que no pararan de tuitear y arrobaran a todos los diputados de la comisión. Con sus historias, con sus formas, con todo. Que siempre existe el problema, yo les recomiendo que no lo hagan, que muchos de esos mensajes tienen más groserías que palabras. Sí. Esos no ayudan, la verdad. Yo te puedo contar un chiste así muy chiquitito, hasta para... Porque nosotros nos quedamos emocionados. Hicimos en el año que Anvisa estaba discutiendo, 2024, 3. En el final de 2023, que Anvisa estaba haciendo consultaciones públicas y todo, como por el tema, no tanto de la pandemia, porque podría tener mucha gente, fue virtual. Entonces, para participar, porque es un derecho, participar de ese tipo de reunión y hablar si quieres, pero tienes que hacer un formulario, registrarte y todo, pero es un derecho. Entonces, que en esa vez, por no ser presencial, por ser virtual, entonces tenías que mandar un email solicitando, o sea, ni solicitando, como diciendo, mira, quiero participar, eso, registrando. Y mandabas un video de hasta 3 minutos. Y claro, la comunidad envió muchos, porque nos quedamos así como 4 horas de personas, claro que tenían personas que no estaban de acuerdo con el vapeo, o sea, los antis, también estaban allá, hartos, pero la gran mayoría eran consumidores. Pero era como, algunas cosas me dejaban muy orgulloso, de otras cosas yo me quedaba como, no, por favor, tenía un nombre. Y gracias por tu historia, por tu depoimento, por mandarlo allá, pero en la próxima vez, por favor, ponte una camiseta. Entonces sí, cuando estás hablando con mucha gente y te quieren ayudar, están con buenas intenciones, pero la frustración es real. Sí. A ver, no estoy diciendo que esté mal, yo prefiero que tuitee grabando a que no tuiteen, pero sí, eso. Pero eso no colabora mucho con los políticos. Bueno, el tema es que además todos los más activos, porque obviamente de estos 9.000 algunos mandan correo, otros están más metidos en la causa, se meten en las reuniones, otro genera esta aplicación web y como el círculo más activo estaban dedicados a estar atentos de si los diputados respondían cualquier tuit. La orden era estar atento a que si responden el tuit, y si responden el tuit, de cabeza a conseguir reuniones de urgencia con ellos. Y yo te contaba que nosotros escuchábamos por el micrófono a una diputada que era nueva, que decía, no, esto hay que prohibirlo, es un desastre, cuestión y no sé qué. Y ella contestó un tuit. Y lo contestó Bastián. ¿Tú conoces a Bastián? Sí, conozco. Abrazo, Bastián. Le contestó ella un tuit de Bastián. Bastián se puso a hablar con ella, me llamó por teléfono y me dijo, conseguí reunión con la diputada Cordero. Y yo, ya, ¿qué hora? En 1 hora, listo. Nos conectamos, estábamos ahí, hablamos con la doctora Cordero. Y ella es psiquiatra y estudió en Inglaterra. Por lo tanto, su visión de la medicina inglesa tiene respeto. Es mucho respeto. Y sabe cómo son los ingleses, por lo tanto no le van a venir con cuentos de todo el tema. Y ahí le contamos todo lo que pudimos, le explicamos lo que era el vapeo, y fue ferviente defensora del vapeo sin parar. Qué buenísimo. Sin parar. Además, con unos huevos, acusó de corrupción, de que a ella le olía que algo estaba podrido en los anti. O sea, no solo defendió, como fue para él. Dio con garra y se transformó en una de las importantes. Y en una semana logramos reunirnos con varios diputados, casi con todos los de la comisión, y logramos llegar a la mitad. Y teníamos el 50% de la comisión. Y tuvimos el resto de la discusión, ese 50% duro. Pero la comisión es impar. Entonces nosotros teníamos el 50%, o sea, teníamos casi el 50%, los antis tenían casi el 50% y quedaba un voto libre. Siempre. Entonces cada votación dependía de un voto. O sea, si ese voto salía del lado de nosotros, ganábamos. Si ese voto salía del lado de los otros, perdíamos. Y la comisión
yo perdí la cuenta, pero deben haber sido 40 comisiones de salud. Se revisó artículo por artículo. A todo esto, perdió el proyecto de Girardi, finalmente desaparece, se genera un totalmente nuevo, y en ese se fue peleando artículo por artículo, desde el artículo 1 hasta el artículo final de la ley, letra por letra, entre estos dos grupos de diputados. Y así siguió el proceso, ya ha estado muy largo. Hay un montón de situaciones como esa en diferentes momentos en que los usuarios fueron extremadamente importantes, en que podíamos hablar con la comisión. Seguíamos permanentemente en reuniones con los diputados que nos apoyaban, entregando más información, porque salía más información de mentira de los anti, entonces nos teníamos que reunir con los diputados para explicarles por qué era mentira. Llevaban a doctores inescrupulosos a mentir a la comisión, entonces a la próxima comisión llegaban los diputados a decir, oye, lo que nos dijeron la semana pasada, no. Y el problema es que nosotros ya no podíamos hablar en la comisión, porque a ti te invitan a hablar una vez en la comisión, Sí, después sí, ya... sí. Después de ellos, o sea, la comisión es de ellos, ya Exactamente. pusiste tus puntos como sociedad civil y Entonces, después ya era hablar con los diputados y que ellos tuviesen que presentar la información, y en esta lucha de artículo por artículo, o sea, habían artículos que no nos importaban. Sinceramente, ahí hay que elegir qué batallas se pelean y qué batallas no vale la pena. Pero es el proceso democrático. O sea, Hubo varios momentos en que estábamos en la cumbre y otros en que estábamos en el suelo y algo pasaba. Siempre algo pasaba. Cosas una divertida para que la gente también se entretenga. Era uno de los más importantes. Creo que era los límites de nicotina. Los antis pedían 20 miligramos, nosotros pedíamos 50 miligramos. Y parecía que íbamos a perder. Parecía que todo indicaba que íbamos a perder esa batalla. esa batalla. Y la comisión, la anterior a la votación de esa, vino el subsecretario de Salud a hablar de puras mentiras. El subsecretario de Salud tenía el discurso de Bloomberg aprendido de memoria. No estoy diciendo que reciba, estoy diciendo que su discurso era completamente el discurso Bloomberg calcado. O sea, era escuchar a Bloomberg hablando. Y listo, tiró esta cuestión y nosotros dijimos, perdimos. No hay ni una opción. Y en eso está la presentación del subsecretario que había mentido cualquier cantidad, y el tarado no se da cuenta que su pantalla está abierta, y con una de las antis de la comisión, con una de las diputadas de la comisión, se abre el WhatsApp de la diputada de la comisión. Y estaban como combinando. Sí, pero eso Bueno, eso son del mismo partido, no era problema. Pero estaban hablando mal del presidente de la comisión, Oh, no. que era el que llevaba la discusión Sí. y que era el voto que nosotros necesitábamos, pero que todo indicaba que después de lo que había dicho el subsecretario, que era del mismo partido o de la misma coalición que el presidente de la comisión, nosotros dijimos, hasta la perdemos. Y fueron segundos que salió el chat del subsecretario. Ajá. Y era la diputada diciéndole al subsecretario que el presidente de la comisión era un cola de chancho. Que eso significaba que no estaba haciendo lo que debía de manera recta, sino que estaba... sí, haciendo de manera tortuosa. Porque Ajá. él había hablado algo en favor de los cigarros electrónicos durante su momento. Y este presidente de comisión está un poco empoderado, y en ese momento el subsecretario estaba en el peor momento político en que estaba. Yo creo que ser una mosquita para estar al lado del subsecretario para ver la cara, así como, sí, como si muriendo. No se dieron cuenta en ese momento. No, nosotros sacamos pantallazos. De hecho, en la pantalla no se veía. Tuvimos que sacar pantallazos, se lo mandamos a los usuarios informáticos. Ellos rehicieron mejoraron la imagen, y ahí se pudo leer. Y se las mandamos a todos. Si, miren, que están hablando. Hay una concomitancia. No puede ser que la diputada esté hablando esta basura del diputado simplemente porque él está aceptando que hay una parte de esta discusión
que es válida. ¿Y cómo puede ser que el subsecretario esté en concomitancia con una persona de la comisión? ¿Dónde queda la objetividad aquí del trabajo? Escándalo brutal, quedó la escoba. Eso, sumado a otros problemas, le costó el puesto al subsecretario. Oh my God. Se fue. El diputado Cuadrado terminó, lo sacaron de la subsecretaría, lo que fue muy bueno para nosotros también, porque teníamos un subsecretario que era anti, y cualquier cosa que llegara no podía ser peor. Así que terminó pagando con la salida por actuar de mala manera, y el otro estaba tan enojado que cuando llegó la votación de los 20 a los 40, a los 50, semi ganamos y aceptó, pero dijo no. 50 no, 45. Y por eso este número tan extraño. Sí, yo me acuerdo que yo cuando leí el proyecto pensé, yo tengo que preguntar porque ¿de dónde sale ese 45? Igual de ridículo que el 20. A mí de repente me dicen... Es muy arbitrario, Es ¿no? muy arbitrario, pero el 20 es más arbitrario todavía, porque el 20, aparte de ser arbitrario, es contrario a la reducción de daños, contrario a darle la posibilidad a los fumadores que son como yo, de 2 paquetes diarios. Con 20 miligramos no tienes la cantidad de nicotina necesaria para poder ni siquiera acercarte a reemplazar la nicotina que necesita un usuario. O sea, tendría que estar vapeando todo el día. Sí, de hecho, o sea, cuando haces eso con límites muy bajos, fuerzas haces con que el usuario tenga que vapear más. Sí, pero incluso aunque vapee muchísimo, no va a llegar a los niveles, pero ahí ya nos pondríamos en la parte técnica y ahí sí que terminamos pasado mañana en el... Sí. Entonces, Sí, ya estamos 40 minutos nada más, pero la historia es muy buena, perdón. Bueno, siguen avanzando estos procesos, artículo por artículo, y finalmente sale la ley de los cigarros electrónicos, pero sale con nos lograron meter de nuevo, así en la política, un artículo que extendía en un año la entrada en vigencia. La ley fue aprobada en enero del 2024 y extendía en un año la entrada en vigencia hasta que el ministerio hiciera el reglamento del tema. Y ahí fue otra pelea gigante, en hacer que el ministerio hiciera el reglamento. Se tomaron hasta casi el último día, pero finalmente sale el reglamento y ahora estamos en eso. En la aplicación del reglamento, en empezar, todavía está complejo, porque obviamente los anti, a pesar de que la ley está funcionando, siguen bloqueando los ingresos en aduana. Hay algunos problemas en la industria que les tienen parar las cosas sin motivo. No hay un motivo para tenerlo parado, pero hay una clara intención de no permitir que esto fluya de manera fácil. Se están escudando en algo que no tiene ningún sentido, que es que después pusieron otro plazo de 3 meses, que es absolutamente ilegal, pero más bien hay que esperar y ver cómo se desenvuelve. Pero en marzo, si Dios quiere, ya la ley no la van a poder seguir atacando, parando, ni nada por el estilo, y con mucho orgullo hoy día tenemos una ley que no es perfecta. Obviamente a nosotros nos gustaría que fueran 50, por ejemplo, o algunos otros. O sea, no es perfecta porque digo, no es lo que ustedes querían inicialmente, no es lo que ustedes llevaron. Claro, pero es muy avanzada. Pero es muy avanzada. La ley chilena tiene muchos avances, muchos logros que juegan muy bien para la categoría, para los usuarios. Protege bien a los menores de edad, protege la calidad, protege al usuario, protege el derecho de elegir, protege el derecho a informar, que eso fue uno de los logros importantes, asegurarnos de que no pudiesen ilegalizar la publicidad como un todo. Tenemos que esperar al reglamento final. Está prohibida la publicidad de tabaco, pero no está prohibida y dice que debe ser regulada la publicidad de cigarrillos electrónicos, y eso no con el sentido de defender la publicidad, sino que defender el total derecho del usuario al poder ser informado, y que no se pueda cortar eso con una triquiñuela y decir que entregar información de estudio o lo que está pasando en Inglaterra pueda ser considerado como publicidad. Así que nada, contento. Han sido 15 años de lucha, los últimos 6 han sido intensísimos y contento por el vapeo, contento por los usuarios, contento por lo que está pasando en Chile, y esperando que estas situaciones que por un lado son de gran esfuerzo, repercutan en el resto de los países. Chile es considerado un país serio en sus procesos legislativos. Ojo, algo que no quiero de ninguna manera que se vaya a malentender. Esta situación que se dio, que insultaron al diputado, no significa que porque el diputado estaba insultado
Que puso ustedes para ganar, ¿no? Sí. Nos puso a nosotros para ganar. Simplemente fue en uno de los artículos y era un voto que en el papel también había un fundamento muy alto para que fueran 50 y no fueran 20, y así todo había la mitad de los diputados que querían que saliera de esa forma, con 50. Y lo otro que se me había olvidado decir, lo otro lindo que tiene, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que pasó, en el proceso legislativo de una ley en Chile, se vota muchas veces. Y estas votaciones son, más o menos, no puede que me equivoque, primero aceptan todos los diputados que eso se procese, que entra. O sea, que entre el proyecto. Que entre el proyecto. Después va a la Comisión de Salud y la Comisión de Salud trabaja en ese proyecto. Sale de la Comisión de Salud y ahí tienen que votar la salida de ese proyecto. Después vuelve a todos los senadores para aceptar ese proyecto para que se vaya a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados lo toma la Cámara de Diputados y tienen que votar todos los diputados si aceptan ese proyecto como está. Se va a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tienen que votar de nuevo los de la Comisión de Salud a la salida de que ellos están de acuerdo con ese proyecto. Porque puede tener cambios en la etapa de los diputados, o sea, tiene que volver para ser el evaluado. Y después vuelve finalmente a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, de los senadores, y después al Senado en general para que se apruebe la ley. Son 7 votaciones en total, no sé si las dije bien, pero son 7 las de este proceso, en las Chile. votaciones que damos este proceso. Las 7 votaciones fueron unánimes. Wow. No hubo ni un solo voto en contra. Wow. Ni uno. Por lo tanto, la ley de Chile, nadie puede decir, ningún político el día de mañana puede decir que su partido no estaba de acuerdo o que no estuvieron de acuerdo. O sea, nosotros nos esforzamos, no paramos, dimos la batalla siempre, pero nadie puede decir que esto fue injusto, que no fue basada en ciencia, que alguien consideró que esto era algo turbio. No, ese es el poder de la unanimidad. O sea, nadie puede poner alguna dificultad porque fueron oídos todas las veces, fueron N votaciones. Así que, y se llegó a un acuerdo. El 100% de los senadores, el 100% de los diputados votaron en favor de la ley de vapeo siempre. No hubo ni un voto negativo. Y cosa divertida, cuando se votó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, nosotros hicimos una marcha. Nosotros hicimos varias marchas. Esa fue la primera, pero hubo otro. Perdón. Se me olvidaba ese momento crítico que comentábamos con el tweet bomb, los correos electrónicos y todo lo demás. El martes el Congreso está en Valparaíso, no está en Santiago. Nos fuimos todos afuera del Congreso con, obviamente, pancartas y todo lo demás, pero con mucho ruido, con pitos, con bubucela, con todo, para que cuando partiera la Comisión de Salud se escuchara adentro que nosotros estábamos afuera. Y en esa Comisión de Salud, mientras estaba hablando, tú escuchas los gritos y... ¡Qué buenísimo! Y las búcelas. O sea, nosotros, ese esfuerzo era, no son las tabacaleras, somos nosotros, somos usuarios, somos humanos y ustedes nos van a afectar a nosotros. Ese mensaje es el potente, ese es el mensaje que elimina esta idea de que la reducción de daños viene de otra parte. La reducción de daños soy yo, la reducción de daños eres tú, la reducción de daños es la gente que nos está viendo y probablemente va a ser útil para alguien que todavía fuma y que está buscando una manera de reducir. Tú también eres parte de eso. Y eso es lo que hay que hacer entender a los políticos. Aquí no están jugando entre las tabacaleras y Bloomberg. Aquí finalmente los afectados realmente somos nosotros, los usuarios. Y además son afectados los fumadores que no van a tener la opción de tener una mejor vida. Y aquí también algo importante, el derecho a elegir. Nosotros nos enfocamos mucho en la reducción de daños, en la parte de salud, porque es extremadamente importante, pero muchas veces se nos olvida algo esencial también, que es la libertad de elección que tengo yo como un mayor de edad. El Estado no es nadie para venirme a mí a decir qué puedo o qué no puedo hacer. Si yo no estoy dañando a otro, y en este caso muy por el contrario, aparte de que no estoy dañando a otro, me estoy dañando menos a mí y a los demás. No hay ninguna forma de que incluso la persona que no vapea debiese apoyar esta causa.
fue el azúcar en la agenda Bloomberg. Fue el azúcar. Restricciones, subida de impuestos y todo lo demás. Te quitaron el azúcar. Te van a quitar el vapeo. En Brasil ya se los quitaron. ¿Cuándo van a parar? ¿Qué es lo siguiente? ¿El chocolate? ¿También vas a dejar que te lo quiten? La cerveza, el alcohol, porque esa es la siguiente parte de la agenda de Bloomberg. La gente no lo entiende, pero el vapeo es solo parte de la agenda de Bloomberg. Ya lo logró con el azúcar, ya lo logró en países como Brasil con el vapeo, pero su siguiente target es el alcohol. La cerveza, ¿te duele? El vino. El vino, la producción de cachaza, los productores de cachaza que Caipirinha. deberían estar ahora poniéndole el pare hasta dónde el Estado puede o no debe inmiscuirse en mis preferencias como un adulto, persona, y eso también está muy mal. El derecho humano a la salud, el derecho humano a la mejor vida, también son otros temas. No hemos enfocado en la reducción de daños porque es un poco la más importante. Para mí es suficiente y no debiese haber discusión alguna solo con que el cigarrillo electrónico no tiene fumador pasivo. No existe el vapeador pasivo. Los que no fuman deberían estarnos apoyando a nosotros y hacer lo contrario, es decir, obliguen a la gente a dejar de fumar, porque yo que no fumo me mata el de al lado. Si usted tiene un vapeo al lado, no le va a pasar nada. Digan lo que digan los boombladianos, puede ir a revisar estudios, tiene el del CSIC, lo pueden buscar en YouTube. Hay un estudio del CSIC. Para quienes no saben qué es el CSIC es uno de los institutos, de las instituciones de estudio europeas más importantes, la segunda más importante, es española. Ahí se hizo un estudio que lo llevó el doctor John Greenhalgh. Ahí le van a poner abajo el nombre para que lo puedan googlear. Y ahí él explica de muy buena manera, con muchos gráficos y cosas, qué es lo que le pasa al aire cuando alguien está fumando o vapeando en una habitación cerrada. No sé si todavía me falta algo. No, está muy bien. Ya vamos para encerrar este episodio, está muy bueno. Está como Vaporacast old school. Las cosas, yo recibí muchos feedbacks que decían hasta una hora yo acepto, pero 1 hora y media, 2 horas es que... Pero yo les pido perdón. Pero ya tuvimos episodios de 3 horas y media. Entonces sigamos. O sea, para encerrar, entonces, tiene algunos puntos que yo solo quiero poner para que ustedes se acuerden que yo encontré importante. Yo solo voy a poner y podemos hacer otro episodio para hablar más sobre eso. Estoy abierto a venir a este podcast las veces que me quieran. Espero no haber aburrido a los pobres. No, ni un poco, estaba divertidísimo. Me gusta mucho tu podcast, me gusta mucho lo que hacen, así que para mí no es muy lejos de ser una molestia, es un honor, me siento honrado de poder participar de alguna manera, me agrada mucho y nada, ni siquiera te deseo suerte, deseo que sigan igual, que sigan funcionando con el profesionalismo que lo hacen y entregando información a los usuarios que hoy día más lo necesitan, que son aquellos que están frente a una prohibición y siempre voy a estar disponible. Muchas gracias. Y eso te lo voy a cobrar. Y para Brasil también. Me refiero a cuando necesiten de mi ayuda, siempre la van a tener, siempre la han tenido. Sí, por favor. Yo como dije, yo soy un puente. Entonces, a las otras personas de la comunidad, cuando quieran hablar con Ignacio, actívenme, yo les muestro el camino. Es una persona normal, es un vapero como nosotros. Bueno, ahora me voy a pegar un salto, como decimos nosotros, puede que no funcione y está bien, si la gente no tiene por qué gustarle el programa, pero si les gustó, y así yo tampoco me siento tan mal de que haya sido tan largo el podcast, pueden mandarle preguntas a Miguel. Y hacemos un episodio de preguntas. Un episodio de pura respuesta. Y estaría entretenido. Estaría. Me entretengo de contestar, así que si tienen ganas, manden sus preguntas. Ojalá no del lado personal, si hay alguna que tenga algún vínculo con el vapeo, bien. Pero estaría entretenido. No sé si a la gente le va a interesar. Está súper bien si no le interesa, pero si le interesa... Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, y entonces, Ignacio, muchas gracias por estar aquí. Tenemos que encerrar este episodio porque nos extendemos demasiado y estamos atrasados por el próximo compromiso. Yo tenía que ir a hacer, para contarle a la gente,
Ahora parte el HR25, que es un evento internacional muy grande. Van muy pocos representantes de reducción de daños de tabaco. Yo soy uno y tenía que hacer check-in hace media hora. Y el hotel queda a 2 cuadras. Sí, sí. Me va a Entonces, muchas gracias. Eso yo creo que se quedó muy divertido y voy a hacer el encerramiento en portugués, entonces si no entiendes, Yo no te preocupes. aprovecho de despedirme, mandarle un cariñoso saludo a todos los usuarios de Brasil. No paren, no dejen de luchar. Yo soy como tú, el que está viendo el capítulo, somos simplemente usuarios. Apóyense, ayúdense. Cuando les digan es importante, realmente es importante, a grabar un pequeño videíto, mandar un correo electrónico, nos cuesta tan poco, y en Chile se demostró. Se puede hacer la diferencia cuando nos mantenemos con pasión, trabajando con el corazón, apegado a la ciencia, apegado a la información. Se puede salir de lo más difícil. Nosotros teníamos una prohibición prácticamente y logramos salir de ahí, y espero que más pronto que tarde pase en Brasil. Y lograron tener un proyecto de ley avanzadísimo, modernísimo y más avanzado incluso que de Europa. Entonces es una gran victoria, es la muestra que es la prueba, puede ser una demostración que todo empieza con una persona. O sea, y se van conectando. La verdad es que no es que empieza con una persona, empieza, pero ahí encuentras las otras que también tenían ganas, pero estaban todavía como arriba del muro, y la transformación se va pasando. Muchas gracias por contar esa historia. Nosotros en Brasil la necesitamos mucho. Y bueno, ese já foi o encerramento. Então é isso aí, Vaporacasters. Até a próxima. Tem episódio logo, porque eu tenho que entregar vários episódios e não posso deixar vocês no escuro. A gente precisa trabalhar muito forte. Tem uma tempestade forte se formando no Brasil para a questão do vape e a gente precisa se unir. Mas vai dar tudo certo. A gente sabe que vai dar. Então é isso aí, galera. Um beijo. Até a próxima. Tú tienes un compromiso casi luego. ¿Qué hora es? 2:30. Ya. Eso fue el capítulo de... Eso yo voy a dejar como blooper. Voy a dejar como blooper en final.